7:15 de la mañana. Estamos revisando las redes sociales, estamos consultando con ustedes también su opinión con respecto al acoso escolar. Ya nos están llegando los comentarios, las preguntas, la participación a través de la etiqueta Primera Página. También estamos en YouTube como Globovisión en vivo. Justamente estoy leyendo sus comentarios mientras estamos también en nuestras entrevistas. Estamos en esta oportunidad recibiendo a nuestro segundo invitado. Se trata del señor Fernando Pereira, quien es educador, orientador, escritor, profesor, defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, fundador y director de SECODAP. Un gusto y un honor recibirlo. Bienvenido. Buenos días, igualmente. Gracias por acompañarnos hoy y para hablar sobre el acoso escolar o conocido mundialmente como bullying. Se decía que Venezuela no sufría de bullying, que además que la manera del venezolano de ver las cosas o de enfocarnos de repente a reírnos o a burlarnos entre nosotros y que esto no afectaba psicológicamente a las personas, o así se creía, estas teniendo un impacto dentro de nuestro país y más allá de nuestras fronteras. ¿Cómo ver el acoso escolar no como algo de debilidad de una persona, un niño, niña y adolescente, sino como algo real? Sí, efectivamente es un fenómeno que está presente, que nos ha acompañado. Es un hecho violento, una relación donde se busca hacer daño, hacer sufrir. No tiene nada que ver con la jocosidad o con muchas veces la gente plantea. Claro, es que dicen incluso, no aguanta una broma. Claro. La diferencia, claramente, nosotros en las actividades que tenemos con los estudiantes, y ellos lo entienden perfectamente, es esa raya donde pasarlo bien entre compañeros, entre iguales, entre panas, como lo plantean. Pasas la raya en el momento en que el otro se siente mal, en que haces daño, en que a pesar de que el otro manifiesta no querer seguir siendo tratado de esa forma, la persona o el grupo lo sigue haciendo y transgrede de alguna manera, lo que puede ser una forma de relacionarte entre pares que no genere agresión y conflicto, ¿no? Incluso vemos adultos que de repente le dicen a estos niños, niñas, adolescentes, pero que tienes que aprender a responder o debes aprender a que solamente es un juego y no te tienes que sentir agredido. Pero esto no se mide tan fácilmente de esa manera. No, efectivamente, cuando cualquier persona, nosotros incluso somos víctimas de agresión, de violencia, pues nadie le gusta, nadie se siente bien y cada quien somos diferentes y evidentemente tenemos una historia personal y hay palabras, hechos que pueden afectarte seriamente a ti y que para mí u otra persona puedan no tener la relevancia del caso, ¿no? Entonces, creo que los adultos que crecimos en otras generaciones tenemos mucho que revisar de alguna manera sobre nuestras propias visiones, prejuicios, de forma tal de no banalizar este fenómeno de violencia y no quitarle importancia, no decir que son juegos de niños, que son cosas que no tienen trascendencia o que nosotros cuando éramos pequeños sufrimos ese tipo de prácticas, pero que no nos pasó nada, que estamos todos chéveres, ¿Se subestima entonces? Se subestima porque muchas veces ni siquiera asociamos la raíz de problemas que tenemos de inseguridad, de estar buscando aceptación, de ser muy susceptible o de ponernos iracundos ante un comentario. Como adultos no asociamos que a veces el origen de ese tipo de conductas nuestras comenzaron en esos primeros años donde probablemente fuimos víctimas de comentarios o incluso de acoso y que ni nosotros ni el entorno sabía identificarlo como tal porque estaba naturalizado, ¿verdad?
Claro, y además esto está trascendiendo no solamente en agresión verbal, sino que también en la física se está viendo con mucho más fuerza. Nos decía el invitado anterior, es que siempre ha existido, solo que los teléfonos ahora están visibilizando más porque ahora se graban incluso acosando a los demás. Sí, tú puedes, las prácticas de acoso a través de la palabra, cualquier tipo de insulto, de agresión, pues que es el que se hace más frecuentemente, pero que va combinado casi siempre con agresiones también físicas, es muy común cualquier tipo de daño que se pueda hacer al otro, a sus bienes, a su morral, a sus cartucheras, útiles escolares, ¿no? Que en muchos casos pues se le dañan. Pero también el psicológico, psicológicamente, el relacional es un tipo de acoso que genera mucho daño, el excluir, el sistemáticamente pedir que se evite a un niño o una niña, no se deje que participe en los equipos deportivos, en los equipos de trabajo, en los grupos, no se le invita a ningún tipo de celebración, en el patio se ve mal a quien se reúna con él. Ese genera huellas emocionales muy, muy importantes que pues en estos casos lamentables que uno ha leído a nivel internacional, suele estar en la raíz porque genera ese efecto de invisibilizarte, de que no cuentas, no nos interesas, no existes, ¿no? Porque socialmente no te estamos viendo. Pero como bien señalabas anteriormente, todo ese fenómeno que siempre ha existido en los últimos años, las redes sociales le da una proyección, le da un alcance, una replicabilidad a todos los casos que le da pues un efecto sin duda nunca visto. Profesor, justamente como se ha visibilizado más y ha tenido mayor alcance, también la educación, las voces que se han levantado contra el acoso escolar también están siendo mucho más visibles y ese es el enfoque también que se está buscando como sociedad. ¿Cómo mejorar? Porque incluso se le llama a esta nueva generación la generación de cristal y se le dice de cristal porque dicen que son más susceptibles, más vulnerables e incluso que se ve que están actuando de una manera diferente. ¿Está mal ser una generación de cristal? Me responde al regreso. Seguro. ¿Están equivocados ellos o están equivocados aquellos que se quejan? Porque los de cristal son muy susceptibles. El profesor Fernando Pereira nos los va a hablar en la próxima parte. Él es educador, orientador, escritor y defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes y además fundador y director de Secodat. Sus preguntas son importantes, sus comentarios también. Utilice la etiqueta Primera Página. Volvemos. Acoso escolar, generación de cristal. Realmente este término identifica a los jóvenes de hoy en día, niños, niñas y adolescentes. Y si realmente decirles que son de cristal y que son susceptibles, vulnerables y que se quejan porque realmente le están haciendo una broma, está mal. Esto realmente está bien también como sociedad pensar de esta manera y como adultos también fomentar este tipo de pensamiento. Vamos a ver qué nos dice el profesor Fernando Pereira, quien es educador, orientador, escritor, profesor y además defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y fundador de Secodap. ¿Están mal los jóvenes por quejarse ante un maltrato y está bien como adulto, como sociedad decirles que son tan vulnerables por quejarse o decir algo que no esté bien? Sí, nosotros en las actividades que tenemos permanentemente con adolescentes les preguntamos si ellos se sienten identificados con ese término de generación de cristal y a la mayoría de los chicos les molesta que los etiqueten de esa forma porque plantean que si una generación de cristal que ha vivido pandemia, que ha vivido apagones, que ha vivido 2 años casi de clases a distancia y de todo tipo de privaciones y limitaciones, pues se preguntan cómo hubiésemos nosotros lidiado, otras generaciones, con todo ese tipo de carencia, ¿no? Entonces, que ellos puedan hoy en día
no aceptar como natural agresiones, discriminaciones, violaciones a derechos humanos que para nosotros eran normales en otras generaciones, pues creo que pues no se puede ver como un defecto. Hace años la violencia de género estaba naturalizada, o la discriminación racial. Pues la humanidad ha evolucionado y ha tardado muchísimos siglos, décadas en asumir cambios que se han propuesto. Entonces, qué bueno que los muchachos de hoy en día no asuman Levanten su voz, ¿no? y levanten su voz, y evidentemente no acepten ese tipo de injusticias, ¿no? Claro, por acá, bueno, hay muchas opiniones encontradas, entre algunos que nos comentan a través de YouTube que muchas veces en su casa le decían que si se dejaban pegar por un compañero de clase, le pegaban a ellos en su casa. Sí, sí. Además, nos dicen por acá, bueno, pero ¿quién no aguanta un chalequeo? Así nos los dicen, bueno, un término bastante venezolano y lo decíamos de manera coloquial cuando comenzábamos. Pero es que no hay que naturalizar el abuso, el acoso Claro. ni la agresión, como bien usted nos los dice. Claro, decíamos al inicio que pues el humor, el reírse, la sonrisa, el echar broma grupalmente es un factor protector, es un elemento, uno de los elementos fundamentales en la resiliencia, en la capacidad para poder sobrellevar la situación cotidiana que vivimos. La frontera está cuando el humor se utiliza para disminuir, agredir, excluir, hacer daño, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de acoso escolar, estamos hablando de esa práctica, ¿no? Es importante, si a todo lo definimos acoso escolar o bullying, le quitamos la trascendencia que puede tener el término, lo analizamos y no lo identificamos exactamente cuando se presenta, ¿no? Y ahí estamos hablando de una práctica violenta que busca hacer daño, hacer sufrir, que siempre se toma a un niño, a una niña, a un estudiante, a un adolescente, porque es una práctica que se da entre pares, entre estudiantes. ¿Okay? Cuando hay adultos involucrados estamos hablando de violencia, maltrato, pero en este caso esta violencia se realiza de forma sistemática, permanente, se repite, y en la medida en que más daño se hace, más éxito logra el que acosa, la persona que hace daño, y siempre se hace delante de un grupo para buscar justamente tener el apoyo, el poder, la ascendencia que este fenómeno busca, ¿no? Nos dicen por acá Viloria también en YouTube que este tema es un tabú. ¿Por qué será? Y justamente en nuestro país vemos también algunas acciones legales. El fiscal general Tarek William Saad ha propuesto revisar un proyecto de ley para el acoso escolar dentro del Parlamento Nacional. Además, ha designado diferentes fiscales en diferentes casos en nuestro país. E incluso vemos un titular en el Universal el día de hoy que dice que el fiscal general solicita a Perú investigar la agresión xenofóbica a un niño. Incluso, bueno, se está uniendo la xenofobia en el caso de este niño de 11 años que fue agredido por un compañero de clase de nacionalidad peruana, el cual, bueno, asfixió a este niño por que este niño, bueno, según la historia que cuentan los representantes y también los allegados, le tocaba anotar a los niños que llegaban tarde, y porque llegó tarde le iban a anotar, el niño peruano pues asfixia al niño venezolano y le genera incluso un derrame cerebral y ha tenido afectaciones directas. Se dice que ya fue dado de alta, pero también los representantes dicen que no han querido atender a este niño como debe ser debido a el proceder de la agresión. Entonces vemos cómo la agresión no solamente, bueno, está dentro del país, trasciende más allá de nuestras fronteras. Hoy es un niño venezolano, sin embargo, son niños de diferentes nacionalidades, porque aquí no es la nacionalidad, aquí es un fenómeno mundial. Sí, estamos de acuerdo en que se presenta en todo el mundo, y que un caso tan lamentable como este, pues indudablemente nos sumamos a la petición de que sea investigado, de que sea esclarecido y que se establezcan las responsabilidades, así como en nuestro país, pues el hecho de que se haya planteado un proyecto de ley. Nosotros desde SECODAP hemos considerado
pues positivo, que se pueda visibilizar, buscar visibilizar, que como sociedad entendamos exactamente en qué consiste el fenómeno, la responsabilidad que todos los involucrados debemos tener para poder hacer frente, prevenir y atender un fenómeno que, insistimos, hace daño. Hay víctimas que por años, por meses han sufrido agresiones sin que nadie en el entorno haya tomado medidas para que ese sufrimiento pueda parar. La escuela debe ser un centro donde los niños estén protegidos, donde se sientan seguros, y nada más lejos que el espíritu de lo que es un centro educativo, que un lugar donde se vaya a recibir agresiones y violencia de ningún tipo. Profesor, vámonos a una pausa, regreso, vamos a hablar también del papel de la sociedad y los representantes, de los maestros, y también cómo hacer de que nuestros niños, niñas y adolescentes sean mucho más abiertos, decirlo claramente, sin que sean juzgados o llamarlos débiles o llamarlos de cristal, como lo decíamos en la parte anterior. Fernando Pereira nos seguirá acompañando, quien es educador, orientador, además él es defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y fundador de SECODAP. A la pausa, recuerden la etiqueta, primera página, regreso, leemos sus preguntas y participación. Fernando Pereira nos sigue acompañando, quien es educador, orientador, escritor, defensor de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, y además fundador directivo de SECODAP. Estamos revisando las redes sociales, estamos revisando comentarios, incluso algunos casos documentados que también están a través de internet. Vamos a ver la participación de la audiencia, profesor. Tenemos a Gilberto J. Velázquez, que nos escribe y dice lo siguiente a través de Twitter: no se puede permitir impunidad a estos casos a cuenta de que son menores, lo coloca entre comillas. Se debería imponer acciones obligatorias para que estos infractores trabajo comunitario, terapia, seguimiento familiar, pero no amparar a estos actos. ¿Qué opina sobre este comentario? Bueno, la LOGNA justamente establece a partir de los 14 años, por ejemplo, responsabilidad penal en los casos en que se genere un daño, lesiones, ¿no? Entendemos que varios de los casos que han circulado en redes sociales han generado pues mucha indignación al ver el uso de la violencia, ¿no? Física, psicológica. Entonces, la ley establece cuáles son vías para establecer, abordarlos, y entendemos que la ley de acoso que justamente se está discutiendo en la Asamblea Nacional debería también ayudar a dilucidar un poco qué hacer cuando se presentan casos como los referidos. Tenemos también a Juria Brito, dice: buenos días. En cuanto al acoso escolar, mayormente el principal responsable es el representante, porque no reprende o no reprendemos a nuestros hijos cuando los vemos agrediendo a otro y simplemente nos reímos. Es momento de hacer un alto y educar a nuestros niños, pero también cuando hablamos de reprender, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos generando más violencia o lo estamos haciendo correctamente? Sí, deberíamos hacerlo a través de la comunicación, una comunicación asertiva, poner límites con firmeza, pero sin usar la violencia, porque abrirle la puerta a la violencia en casa, sin duda, como plantea la persona que hace la pregunta, es de alguna manera permitir que nuestros hijos la emplean, y cuando tratan mal a otros, estoy de acuerdo que en la mayoría de los casos donde hay acoso escolar y que la familia del chico que agrede y que violenta, la familia no se apersona, la familia no colabora, la familia no se involucra, son esos casos donde se perpetúan en el tiempo y que generan tanto malestar en la comunidad educativa, en un aula, viendo que hay una situación de agresión que se mantiene y que las medidas que se toman no surten ningún efecto porque la familia no colabora. Gilberto nos vuelve a escribir y dice: la LOGNA debe ser revisada y adecuada a estos tiempos. Siempre se debe promover la educación y el desarrollo del niño en sus etapas, pero el niño o adolescente también puede agredir
matar, robar, y la ley debe cubrir esos aspectos. Bueno, creo que en el caso de la LOGNA, repito, contempla, ¿no?, la responsabilidad penal del adolescente a partir de los 14 años, incluso coloca penas pues, de privación de libertad hasta 10 años, entonces está, ya en los momentos actuales ya está, ¿no? Por supuesto que todos los instrumentos legales deben irse adecuando y estoy de acuerdo, revisando de acuerdo a las situaciones que se plantean. El acoso escolar, por ejemplo, el bullying, no era un tema de preocupación cuando se discutió a mediados de los años 90 en el país. No teníamos, yo que estuve formando parte pues, de muchas de esas discusiones, nunca el tema del acoso, del bullying se planteó como una de las prioridades. No porque no existiera, sino creo que no teníamos conciencia de ello o había otros problemas más ingentes, ¿no? Tenemos a Poeta, dice, buenos días, para su invitado soy docente y hay mucha responsabilidad de padres que apoyan a sus hijos para maltratar a sus compañeros. Lo uno con el comentario que hace Francis a través de YouTube y dice, la sociedad está contaminada y los padres desubicados. En muchos casos, la educación y formación comienza en casa. Bueno, comienza en casa directamente para continuar la educación en las instituciones. Sí, de acuerdo, creo que son válidos los comentarios. El trabajo que se haga en casa va a ser fundamental. El modelaje que tienen nuestros hijos por lo que ven en nosotros, por cómo resolvemos los conflictos cuando tenemos situaciones que nos preocupan en casa o con los vecinos, va a ser fundamental para que ellos puedan entender cómo es la socialización y si ésta se debe hacer de forma pacífica o al contrario con violencia. Bueno, aquí tenemos diferentes comentarios de actuaciones. Náufrago 27 nos dice, buenos días a su invitado, ¿dónde quedaron las reuniones de padres y representantes en las instituciones educativas? Eso se perdió, al igual que el respeto a los representantes hacia los educadores. Eso también es un motivo para tanto bullying porque se ve el apoyo por parte de los padres. Sí, creo que... Antes decían, te voy a llamar al representante, bueno, uno temblaba, ¿no? Claro, claro. Y es distinto probablemente la sobreprotección. Okay, algunos comentarios pueden tener que ver sobreproteger, quitarle al niño la posibilidad de hacerse responsable, de resolver conflictos, de aprender a manejar situaciones, a tener la habilidad social de relacionarse con sus pares. No es conveniente sobreproteger, evidentemente. Ahora, pensar que no sobreproteger es dejar que exista impunidad, que el muchacho acepte cualquier tipo de agresión o el clima escolar que se presente, por más negativo que sea, tampoco. O sea, no se trata ni de sobreproteger ni de sobreexponer a que los muchachos tengan que calarse y aceptar cualquier situación que pase. Ahora, respetar a los docentes, crear un clima donde pueda haber respeto mutuo, tanto de representantes a docentes, docentes a estudiantes y viceversa, va a ser fundamental para que exista un clima social adecuado que haga que el bullying no sea una práctica natural en una escuela. Profesor, voy a rescatar este comentario de YouTube, voy a cambiar las palabras por palabras más adecuadas para televisión, para que nos hable, porque en este caso es violencia y más violencia. Esto tampoco está bien, ¿o sí? Vamos a ver. Armando Sánchez dice, en cuarto año tuve un compañero que no dejaba de fastidiarme, yo le hacía caso omiso hasta que me molesté y le lancé un pupitre, hasta ahí llegó, y luego me tuvo que buscar y todo quedó así. Entonces aquí estamos viendo el caso de violencia y más violencia, y lo decíamos al principio, muchos representantes que dicen, bueno, si tú te dejas pegar, yo te pego aquí en casa. Sí, ese tipo de prácticas con las que todos nacimos y crecimos,
no podemos darla nosotros desde casa como una solución o como una propuesta, porque la víctima del acoso escolar se siente disminuida, tiene desconfianza, tiene miedo. Si nosotros pensamos que la forma de apoyar a nuestro hijo es que él la remeta y le haga al otro, le haga sentir miedo, pues nosotros no podemos prever las consecuencias. Hay casos reales donde ese tipo de práctica puede convertir a nuestro hijo de víctima a victimario y de incluso ser procesado legalmente por daños y genera lesiones, fracturas, daños. Entonces, es distinto un chico que él a motus propio, quizás algún ejemplo, pues de tanto recibir agresión y violencia, reacciona en un momento determinado poniendo un límite de esa manera, ¿no? Entonces, pero porque él tuvo esa reacción, a que sea inducido y que seamos los adultos quienes les digamos que la forma de resolver el problema es esa vía. Le estamos diciendo por otra parte que los adultos no tenemos autoridad, que los docentes en las escuelas no pueden hacer nada, los directivos, los padres, ¿no? Y que él tiene que tomar la justicia por su mano. Profesor, se nos termina el tiempo, voy a unir dos preguntas. Nos dicen que están haciendo de los planteles educativos venezolanos para atacar el acoso escolar, si se está haciendo algo y si existe la posibilidad de que otro representante pueda agredir a un niño que esté acosando a su hijo. ¿Le ha llegado casos de este tipo? Sí, sí han llegado lamentablemente, y un adulto que agrede a un niño pues puede ser denunciado, puede ser ante el Ministerio Público, puede generar se complica cuando hay ese tipo de abordaje, se complica muchísimo más la situación, y a veces incluso el propio niño víctima, hijo de ese representante, después se siente mal, no le comenta más nada a mamá o a papá porque tiene miedo de esa reacción. Las escuelas en Venezuela tienen que hacer más, se están haciendo algunos esfuerzos, creo que aislados, algunas charlas, pero tenemos que entender que tiene que haber un programa sistemático, permanente en los centros para ponerle coto a este fenómeno que busca pues generar un clima de convivencia escolar más favorable, y si hay convivencia escolar favorable, pues el aprendizaje fluye, nuestros hijos se sienten mejor y será para ellos siempre más saludable y conveniente estar en la escuela, y así lo pedirán. Ahora sí, una última pregunta la hace Mari Gaby, dice lo siguiente: la alumna ha llegado a proteger al niño, niña y adolescente, pero también es un arma de doble filo. A veces vamos a simplemente regañarlos porque no hicieron algo bien y nos dicen que nos van a denunciar con la alumna. Hay una mala interpretación allí de la alumna, y la alumna establece el deber a seguir, de respetar a los educadores, los adultos. Entonces al chico o la chica que plantea ese tipo de elementos que pueden ser propios de los adolescentes, retar a los adultos, decirles que eso no es así, y que si él hace la denuncia, pues tú podrás demostrar que él no estaba cumpliendo con sus respectivas obligaciones. Entonces hay que también poner a los muchachos a pensar. Así es, profesor. Bueno, además que ser niño, niña y adolescente no nos hace impune o nos deja libre de responsabilidades. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A ti. @Fernando Pereira B, así lo consiguen en las redes sociales, @Secodap. A la pausa, regreso más contenidos por ustedes. Recuerden, nosotros la etiqueta Primera Página sigue activa. Gracias a profesor Fernando Pereira por acompañarnos, educador y además defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y fundador de Secodap. Volvemos.